Bendiciones a todos, sea paz a ti, sea paz a tu familia y sea paz a todo cuanto tienes. Así fue la bendición de David. Hermanos, un placer, un honor, un privilegio servir la mesa hoy. De verdad que me contenta. Esta mañana nos estrenamos aquí y es de verdad que uno se pone nervioso, uno siente cosas, pero les pido que tengan un poco de paciencia. Quiero también felicitar y quiero dar la bienvenida al pastor Nelson y a su esposa Mila, que nos acompañan hoy. Viejos amigos y un amigo en común muy querido por mí. Bueno, hermanos, hoy quiero compartir con ustedes la palabra y hay tres cosas que quiero destacar de esa palabra. Y vamos a pasear por la historia de una mujer que pasó dos situaciones muy difíciles en su vida. Y el Señor, vamos a ver el poder del Señor en la vida de esa mujer. Entonces vamos a ver cómo el Señor opera, cómo Dios se manifiesta en la vida y cómo eso nos habla a nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Esto se escribió hace muchos años atrás, pero tiene vigencia para nosotros. Amén. Entonces, la historia que vamos a contar, o la palabra que vamos a hablar, es de la viuda de Sarepta. Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿verdad? O sus celulares. Ahora es así. En los celulares, en el capítulo 17, donde hace referencia a la historia de esta viuda. Pero antes quiero darle un poco de contexto, porque de repente entramos así y entonces como que la cosa, bueno, ya va, pero ¿qué estamos hablando acá? ¿Sabe? En la tierra de Israel, hace muchos años atrás, había un rey que se llamaba Acab. Este rey tenía una mujer que se llamaba Jezabel. Eran unos supervillanos. ¿Ok? ¿Supervillanos? Ok. Entonces, estos supervillanos hicieron todo lo posible para erradicar el diseño que Dios tenía para su pueblo. Es decir, los llevaron a ser hombres que adoraban, buscaban otros dioses ajenos al Dios vivo. Entonces, este par de personas buscaron profetas, hicieron de todo para adorar al dios Baal y a la diosa Acera. Entonces, donde hay mucha maldad, Dios se llena la tierra de su gracia. Eso lo dice la palabra. Y Dios escogió un hombre de una tierra, no se sabe exactamente dónde era este hombre, que la Biblia menciona que era de un lugar, pero que se llamaba Elías. Elías, si hoy lo trasladamos para acá, sería una especie de superhéroe, porque si tenemos villanos vamos a tener que tener superhéroes. ¿Y por qué digo eso? Porque este hombre Dios usa de una manera sobrenatural. Este hombre obedeciendo la palabra de Dios, hizo descender fuego del cielo. Dios le dijo: mira, necesito que vayas y te presentes delante del rey. Ese rey Acab, ese rey malo, que tenía una esposa terrible. La esposa era terrible, era una cosa espantosa. Entonces él le dice: cuando vayas a hablar con ese rey, le vas a decir lo siguiente: por cuanto me han dado la espalda, me han desobedecido, yo no haré llover en la tierra de Israel por muchos días. Dice la palabra que 3 años y medio sin llover en la tierra. Usted puede ya imaginar qué implica todo aquello. Nosotros a veces nos quejamos cuando llueve, ¿verdad? Porque, córchale, aquí nadie tiene un paraguas. Pero lo cierto es que 3 años sin lluvia en una tierra donde no fluye o no tiene grandes ríos, eso implica una gran sequía donde los animales, donde las cosechas no se pueden dar. Eso trajo hambre, miseria, pobreza en esa tierra. Pero como Dios quería a Elías,
Dios vio por Elías. Él le dijo, mira Elías, no te puedes quedar en Israel porque aquí te vas a morir de hambre. Entonces los mandó a otro pueblo cercano donde una mujer viuda para que lo sustente. O sea, esa mujer lo iba a coger en su casa y le iba a dar alimento, le iba a dar agua, le iba a sostener durante todo ese tiempo. ¿Sí me van siguiendo o no me van siguiendo? Sí. Amén. Entonces, vamos a leer qué es lo que dice la palabra. En Primera de Reyes, capítulo 17, dice lo siguiente. Entonces él es Isaías, se levantó y se fue a Sarepta, un pueblo, Elías, dije yo. Perdón, me equivoqué. Repito otra vez. Entonces, le cambio los nombres a las personas. Mis hijas yo le llamo Daniela y estoy hablando de Paola y así voy. Entonces, sí, es un asunto que heredé. Ahora, entonces dice así. Él, se está refiriendo a Elías, ¿verdad? Se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. O sea, Elías se fue a otro país que queda cerca ahí, frontera, de los fenicios. Y entonces, cuando él llega sediento y hambriento. Y esa era la viuda la que estaba recogiendo leña. Y vea, le pide agua y pan. ¿Y qué responde la señora? Entonces dice, ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo, para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. ¿Qué pasó? Porque la sequía también había llegado por allá. Y era lo último que les quedaba. Un poco de harina, un poco de aceite, buscando unos leños para hacer su última cena. Fin de la historia. Morirse de hambre. Pero Dios mandó a Elías a que la mujer lo sustentara. Pero la mujer no tenía para sustentarse ni ella misma. Lo vemos, ¿verdad? Ahora, sigamos acá, porque después vamos a detenerlo. Entonces, ella respondió, bueno, Elías dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráeme. Entonces, aquí vemos lo siguiente. Cuando ella se le presenta el profeta, ella le ve toda la petición, pero ella tenía temor. Porque ese era lo último que le quedaba. Ese era todo lo que ella tenía. Pero el profeta le dijo, no temas. Prepárame a mí primero. Entonces aquí vamos a sacar 2 cosas. Cuando el Señor llega a nuestras vidas, cuando el Señor, en medio de nuestra dificultad, en medio de nuestra angustia, en medio de nuestras adversidades, el Señor quiere decirte a ti, no temas. ¿A qué le temes? ¿Qué es aquello que te angustia o te preocupa? O aquellas cosas que te afanan, te embargan tu presente pensando en las cosas de ese futuro que aún no ha llegado. A veces tenemos asuntos de salud, a veces tenemos asuntos en el trabajo, en los estudios, que nos embargan a tal punto decimos, quizás muera, quizás no llegue. ¿Sabes? Este país ha habido una situación económica muy dura. Es como una especie de larga sequía por 7 años. Mucha gente se ha ido. Pero hay gente, como tú, como yo, que estamos acá, que de una u otra manera
hemos sobrevivido. Y cuando nosotros abrimos nuestra casa a la palabra de Dios, a esa palabra del profeta, ¿verdad? Que dice acá, no temas y haz como te digo. Es porque estamos creyendo que el Señor es nuestro sustento. Amén. Nuestro sustento no es el dólar, nuestro sustento no es donde tú trabajas, tu sustento no es el país donde tú vives, tu sustento es el Señor. Amén. Porque cuando decía, había una sola comida. Dice la palabra, ¿verdad? Y yo quiero que revisemos el asunto del temor. ¿Sabe? Una de las cosas que todos nosotros sentimos en algún momento en la vida es temor. Y yo quiero invitarte a Primera de Juan, ¿lo tienen allí? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice lo siguiente. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, si nosotros hemos abierto la puerta de nuestro corazón y le hemos dado todo al Señor, que es Dios, el perfecto amor, debe echar fuera el temor. Entonces, ¿hay temor en tu vida? Pero el Señor te dice, sácalo. Porque dice algo aquí que es doloroso, ¿no? Dice, porque el temor lleva en sí castigo. O sea, cuando hay temor, no hay fe. Cuando hay temor, no creemos las promesas que el Señor nos ha dado. Cuando leemos la palabra que nos habla, ¿verdad? Que Él es nuestro sustento, que Él es nuestra salvación, que Él sana nuestras enfermedades por sus heridas. Y nosotros no creemos porque tenemos temor, acarrea castigo. Entonces no nos apoderamos, no apreciamos esa palabra y no la podemos aplicar en fe porque estamos aterrorizados. Y el Señor no quiere eso para nosotros, porque su obra fue perfecta en la cruz y sus padecimientos, su pasión fue tal que nada de lo que nosotros estamos pasando es suficientemente grande, poderoso, para que Dios no pueda hacer su obra maravillosa en nuestras vidas. Amén. ¿Sí o no? Entonces, yo te voy a pedir un favor. Eso lo hicimos en el culto, como raro, pero es importante hacerlo. Yo recuerdo una vez que estaba en el carro y yo estaba ahí manejando y yo estaba temeroso de mi negocio, porque yo decía, me pueden copiar, puede ser que no venga más, sale otro mejor que yo y me mata. Yo estaba en una de esas de que me van a linchar. Y yo sentí una voz audible que me dijo, ¿sabes, Leo? Yo no quiero eso para ti, porque aún los hombres más poderosos de la tierra tienen temor. ¿Sabes? Todos los hombres tienen temor. Las grandes industrias invierten y compran negocios, no porque había una oportunidad de negocio, no, porque tienen temor a de que ese pequeño negocio les arruine su gran negocio. Entonces vamos a hacer algo. Yo te voy a invitar que tú ahí donde estás, el silencio de mente. Y tú sabes qué es lo que tú temes, yo no sé qué es lo que tú temes. Vamos a orar, un momentico, rápido, cortico. Y tú le vas a decir al Señor, Señor, te quiero pedir perdón porque yo tengo temor de esto y de aquello. Y de gusto lo que vas a hacer es, yo voy a renunciar a eso. Señor, yo renuncio a ese temor. Y lo tercero, para matar,
es, Señor, que tu perfecto amor llene mi corazón. Porque dice que donde está el perfecto amor, Ahí te veo. no hay temor. ¿Cierto? Lo hacemos. Vamos a darle. Ahí donde tú estás. Yo te guío si quieres. Señor, yo te quiero pedir perdón. Porque tengo temor de, ahí suavecito, di lo que tú tienes temor. Por mi finanza, mi salud, por mis hijos, por mi país, por la inseguridad, etc. Pide perdón. Ahora, Señor, yo renuncio, diga, yo renuncio a eso, y te lo menciono otra vez, al temor a quedarme arruinado, al temor a morir, al temor a la enfermedad, al temor a que mis hijos mueran, al temor a la inseguridad, yo renuncio en el nombre de Jesús. Y yo abro mi corazón para que el perfecto amor llene todo mi corazón, Señor Jesús, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, vámonos para casa. Entonces, sigamos con la historia. ¿Dónde estábamos? En Primer Reyes. Soy lento. Entonces estamos en Primer Reyes, capítulo 17. Entonces viene el profeta y le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. Entonces, lo segundo que vamos a ver aquí es que Dios debe ser el primero. Porque esa era su única comida. Y después se iban a echar a morir. Pero ¿qué fue lo que le dijo el profeta? Le dijo, mira, antes que vayas a hacer comida para ti, me lo vas a hacer para mí primero. Y cuando la única manera de que nosotros podamos hallar salvación es que pongamos a Dios primero por encima de todas las cosas. Porque cuando nosotros hicimos la oración de fe, unos la hacen más larga, otros la hacen más corta, hay algo así como esto. Señor Jesús, yo abro mi corazón para que tú seas el Rey, Señor, de mi vida. Perdona mis pecados y por ahí nos vamos. Pero vea que siempre decimos que tú seas el Rey, que seas el Señor de mi vida. Eso significa un lugar de preeminencia, o sea, un lugar alto. La primicia, o lo primero, es un rango de autoridad que está por encima de todo en cuanto a tiempo, cosas y todo lo que tenemos. Eso, para que pudiera entrar la salvación en la casa de la viuda, primero tenía que poner a Dios y después lo demás. ¿Me siguen o no? Ok, si no, igual seguimos. ¿Se queda? Entonces, si Dios es primero, ¿qué significa eso? Primero en tu tiempo. ¿Cómo está tu tiempo de oración? Hay una canción que cantamos que Dios es la madre, como dice. O sea, porque dice, tú te humillas. Y sabe, el pastor explicaba, ¿verdad?, que debemos humillarnos, porque dice la palabra que Dios es excelso, pero se acerca y oye al humilde y al altivo lo mira de lejos. Si nosotros pretendemos acercarnos a Dios sobrados, bueno, tú sabes, Señor, eso no va a funcionar. Dios dice, olvídalo, hermano. Next, el siguiente. O sea, ni nos va a mirar. Pero cuando nosotros nos humillamos, decimos, ¿sabes qué, Señor? Tú eres un Dios poderoso. Y
todo lo que yo tengo, Señor, yo te lo entrego a ti. ¿Sabes, Señor? Yo quiero que tú seas lo primero en mi corazón. Que cuando vayamos en el ruta, Señor, o sea, así como tipo videoclip, pues, vas paradito ahí y le vas diciendo, Señor, tú eres el Rey de Reyes. Que cuando tú te pares en la mañana, en vez de pensar, ya no tengo que pagar la cosa, no, sino que tú te levantas y le dices, Señor, ¿sabes qué? Porque este día te pertenece a ti. Este día es tuyo, Señor. Y me has dado la oportunidad para honrarte, para bendecirte, para ponerte en el primer lugar, Señor. Y que mis decisiones no sean mis decisiones, sino que tú me hables a través de tu palabra, Señor, y yo pueda reordenar mis decisiones. Muchos de nosotros tenemos negocios, tenemos trabajos, tenemos matrimonios, tenemos hijos. ¿Y sabe qué? Dios quiere ser el primer lugar en todas esas cosas. Y hay un beneficio. Entrará la salvación de Dios. Amén. En tus negocios, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu relación con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, etc. ¿Quieres prosperar? Y cuando digo prosperar, ¿sabe? A veces pensamos dinero. Miren, todo dice la palabra, el rey de los males es el amor al dinero, ¿verdad? Pero nos referimos acá a que se cumple el diseño de Dios en esa área de tu vida. Amén. Entonces, cuando usted va a hacer un negocio, usted dice, Señor, sabes, yo aprendí de mi papá y de mi mamá a hacer las cosas de esta forma. Pero tú tienes otra forma de ser. Y yo quiero rendirme en esa nueva forma de hacer negocios. ¿Cómo se hacen negocios a través para honrarte y bendecirte, Señor? ¿Cómo puedo prosperar en mi negocio cumpliendo contigo, Señor? ¿Cómo puedo ser una buena madre honrando tu palabra? ¿Cómo puedo ser un buen vecino obedeciéndote, Señor? A eso se refiere en primer lugar. Pero si queremos hacerlo a la nuestra, dale. Pero ahí no entra la salvación. Entonces dice aquí, sigamos. Y la viuda hizo como le había dicho Elías, y comieron, ella y su casa. ¿Quién es? Él, ella y su casa. Versículo 15. Y durante muchos días, y no escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija, menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. La obediencia trae bendición. Amén. Vuelva, dígalo. La obediencia trae bendición. El aceite y la harina, ¿verdad? Son promesas que el Señor ha dicho en su palabra. Por ejemplo, cuando el pueblo de Dios entró a Israel, Dios le dijo, mira, haré llover en tu tierra y cosecharás y tendrás trigo, tendrás aceite y tendrás vino. Aquí no estaba lloviendo, pero no faltó el alimento. Entonces, si la situación está apretada, si la palabra que se te ha dicho en tu vida, estás enfermo, estás arruinado, hermano. La palabra del Señor dice, si me pones en primer lugar, no te faltará el aceite y la harina. Amén. Eso es lo que dice. Amén. Pero sigamos. Después dice aquí. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. La enfermedad fue tan grave que se quedó sin aliento. Vean, el hijo de la viuda se murió. ¿Qué le pasó? Entonces uno podría decir, bueno, la viuda estaba destinada a morir. O sea, la casa de la viuda se iba a llenar de luto, de hambre
o de enfermedad, pero que se llenaba, se llenaba. Y parece ser que le alcanzó, vamos a decirlo así, la enfermedad. Pero hay algo aquí interesante en esta historia. Pero la viuda había dejado entrar ¿a quién? A la salvación. Porque había puesto primero a Dios por encima de todas las cosas. Entonces vea lo que sucedió. La viuda dice sí. Entonces dijo ella a Elías: ¿qué tengo que ver yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido aquí a recordarme mis pecados y hacerme morir a mi hijo? Y dijo Elías: dame acá tu hijo. Le dijo él. Lo tomó entonces Elías de su regazo, lo llevó al aposento donde él vivía y lo puso sobre su cama. Luego clamó a Jehová, diciendo: Jehová Dios mío, también a la viuda en cuya casa estoy hospedado vas a afligir, haciendo morir a su hijo. Se tendió sobre él 3 veces y clamó a Jehová: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías. El alma volvió al niño y éste revivió. Y la historia también fue feliz. Porque aquí vemos algo que es increíble. La resurrección del niño. El niño estaba muerto. Y vemos la manifestación del poder de la resurrección. Y usted dice: ajá, pues yo no conozco al primer muerto resucitado. Bueno, Jesús resucitó. Y es el primero, por eso le llaman la primicia. Porque resucitó y subió y está sentado a la diestra del Padre. Y dice en su palabra en Romanos 8:11 que el mismo, que el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, ese mismo Espíritu vivificará a nuestros cuerpos mortales. O sea, el poder de la resurrección se manifiesta en nuestras vidas vivificándonos. Y cuando nosotros tenemos acceso a nuestro Señor Jesucristo, tenemos acceso a que nuestra vida pueda ser resucitada en situaciones donde hay enfermedad, donde hay situaciones donde literalmente el diagnóstico de nuestro negocio, de nuestra familia, es ruina, es miseria, estamos pegados, literalmente aquí no hay vida. Pero el Señor dice: hay resurrección. ¿Por qué? Porque Él es el que da vida. Entonces debemos alinearnos a esa palabra, creer en esa palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido cosas terribles y nos hemos levantado cuando hemos buscado el rostro de Dios? Hay personas que han estado enfermas, han sido sanadas. Nosotros en el COVID, mi madre y mi padre quedaron enfermos. Literalmente, eso era un pequeño hospital en mi casa. Mi madre estaba terriblemente mal, tenía oxígeno, era una locura todo. Aparte de gastar cientos de dólares porque es una enfermedad muy costosa. Y orábamos y declarábamos el poder de su resurrección. Mi mamá mejoró y se levantó. Mi padre mejoró y se levantó. A veces nuestras finanzas están arruinadas y el Señor quiere levantar, hacernos prosperar. Poco a poco Dios nos va a dar diciendo cómo hacer eso. Pero tenemos que creer que el Señor hace milagros, que el Señor hace cosas sobrenaturales. Porque si queremos un Dios donde no actúa, bueno, para eso no vamos a la casa. Tenemos que creer en esta palabra. Yo te invito a que abras tu corazón y pongas el primer lugar a Dios. Y vivas a Cristo. Y que puedas abrir tu corazón y decirle: Señor, ¿sabes qué? Yo temí esto, temí aquello, ya renuncié. Ahora yo quiero ver tu obra en mi vida. Yo quiero ver tus diseños realizándose en mi vida. Yo quiero ver tu maravilloso poder en mi vida. Amén. Amén.
pues. Yo que te invito a que cerres los ojos. Y vamos a decirle al Señor, Señor, sé tú el primer lugar. Ahí donde estás, dile, Señor Jesús, sé tú el primero en mi vida. Señor, yo quiero que tú seas el primero en mi tiempo. Yo quiero que tú seas el primero en mi trabajo. Yo quiero que estés el primero en mi familia. Yo quiero que tú seas el primero, Señor, en mi familia, en mis vecinos, Señor. Antes que las cosas sean decididas, Señor, yo quiero consultarlas delante de ti, Señor. Yo quiero aprender como esta viuda, Señor, que en medio de su adversidad, no teniendo nada, dio todo lo que tenía, Señor, y halló salvación, Señor. Yo quiero que le digas ahí al Señor, Señor, yo necesito salvación en tal cosa. Díselo. Él ya lo sabe. Pero dice, cuando unos nos humillamos y nos rendimos delante de Él y clamamos, Él es pronto a oírnos y a mostrarnos cosas que no sabemos. Porque Él es bueno.